Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar descubriendo un personaje más, como lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos videos. Personajes que tuvieron toda la oportunidad de estar cerca de Jesús, que incluso de manera física pudieron conocer su corazón, estuvieron expuestos y fueron espectadores de todos los milagros y todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero que aún en sus corazones había cierta reserva y decidieron desaprovechar toda oportunidad que tenían enfrente para poder conocer de manera tan personal y tan profunda al verdaderamente Hijo de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje que yo creo que es sumamente conocido y vamos a estar hablando uno de sus 12 discípulos, el cual tiene por nombre Judas Iscariote, el que nosotros conocemos perfectamente que fue el que le traicionó. Yo creo que el día de hoy tú y yo podemos conocer que Jesús llamó específicamente a 12 hombres para que pudieran estar cerca de él, que fueran como parte de su círculo íntimo, donde él habría de revelarles el corazón del Padre, donde él habría también de revelarles cuál era esta voluntad del Padre. Él de una manera tan preciosa y tan visible haría visible para ellos mismos cómo es el Padre. Es algo tan precioso saber que Jesús quería formar una relación con estos discípulos. El Señor nunca hizo alguna separación entre ellos, aunque tú y yo podemos saber que incluso dentro de esos 12 discípulos el Señor tuvo un grupo más cercano, un círculo más íntimo. Y bueno, yo creo que esto es otro tema muy diferente, pero yo quiero que tú y yo podamos meditar que el Señor en ningún momento hizo a un lado o menospreció a la persona de Judas. Tú y yo también debemos entender, porque así lo menciona la palabra de Dios, que el Señor cuando eligió a Judas, Jesucristo mismo ya sabía que ese era el hombre que en un día le iba a entregar y que ese hombre también iba a ser un instrumento que el Padre iba a ocupar para que todo lo que viene dentro de la Escritura, todas las profecías que nosotros tenemos para nuestro Mesías, que es Jesucristo, pudieran cumplirse, que Él debía ser entregado, que Él debía ser traicionado, que Él debía ser puesto como un criminal, puesto como un culpable que debía morir en un madero para que así tú y yo pudiéramos tener la redención y el perdón de todos nuestros pecados. Sin embargo, yo creo que nosotros no podemos dejar de lado que esto era un plan del Padre, por supuesto, pero yo creo que esto no justifica las acciones que hizo Judas. Yo quiero que tú te pongas a pensar en un momento todas las veces que Judas estuvo cerca de Jesús, todas las palabras que escuchó directamente de él, la oportunidad que tuvo de poder conocer en su corazón, de poder percibir lo que Pedro en un momento le dijo a su maestro: Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente de ti vienen esas palabras que nos dan vida eterna, ¿a dónde más podemos ir? Y Judas también estaba dentro de todo este círculo. Judas también escuchó de una manera tan cercana, de una manera tan tierna, cada una de las enseñanzas de su maestro. Y aparte yo quiero que tú te pongas a pensar en un momento que Jesús no era solamente un maestro, que Jesús no era un líder religioso, Jesús no era un revolucionario, como muchas veces el día de hoy se nos llega a plasmar la idea acerca de Jesucristo. Debes tener muy presente, así como yo también, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo venía a esta tierra para perdonar pecados. Lo hemos visto en los videos anteriores donde las personas se acercaban a Él, tenían una fe muy fuerte, una fe muy bien cimentada en Cristo, y lo que Jesús les expresa al mirar toda esta acción, les dice: tu fe te ha salvado. Jesucristo venía a perdonar pecados. Y tú y yo conocemos la historia. Judas estuvo presente en las muchas ocasiones donde Jesús estuvo predicando, donde Jesús estuvo haciendo milagros, haciendo maravillas, haciendo sanidades en las personas que estaban enfermas, que estaban endemoniadas, haciendo resurrecciones en aquellas personas que ya habían fallecido. Y todo esto yo me imagino que a todos los demás discípulos tuvo que haberles impresionado, y a lo mejor a Judas también, pero se quedó solamente en eso, en impresiones, en decir: wow, qué poder, pero ahí quedó. No traspasó el corazón de Judas, no, más bien Judas no absorbió todo lo que Jesús les estaba enseñando y cómo Él se estaba revelando. Te repito, Jesús desde siempre dejó muy bien marcado para con sus discípulos que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Y yo creo que pues a lo largo de todo este tiempo el Señor nunca fingió ser otra persona, y que de una manera tan transparente se mostró ante sus discípulos, y en medio de ellos estaba Judas.
Judas el que Jesús le había dado esta tarea de poder cuidar y de poder recolectar cada una de las ofrendas que se recogían. Tú puedes también darte cuenta en la palabra de Dios que dice que era Judas también el que extraía de este dinero. Y ¿sabes? A mí me impresiona mucho porque Jesús no tiene segundas intenciones. El Señor nunca hace algo con un doble propósito. El Señor no tiene una cara diferente. El Señor es transparente de cualquier lado en el que tú lo puedas mirar. Jesús aún así confiaba en Judas. Jesús nunca tuvo un maltrato hacia Judas al saber que lo iba a traicionar. Siempre lo quiso involucrar dentro de lo que era su círculo íntimo de los 12 discípulos. Y yo creo que esta definitivamente fue una oportunidad que Judas no quiso aprovechar, que Judas de alguna manera decidió endurecer su corazón delante de Jesús, delante de sus palabras que, como ya comentamos, traían vida y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Esas palabras, ese toque, esa ternura que solamente puede salir de la persona de Jesucristo. Y el día de hoy solamente quiero compartir contigo dos pasajes en donde pues podemos mirar claramente cómo fue la situación de Judas, cómo es que fue su final, cómo es que él voluntariamente, sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza, él mismo tomó estas decisiones y él mismo tuvo la idea de poder entregar a su maestro, aquel maestro a quien le había amado de una manera maravillosa, aquel maestro que le había hecho parte de sus discípulos, aquel maestro que lo había elegido a lo mejor sin ser digno como todos los demás y como nosotros el día de hoy, para que pudieran seguir sus pasos, para que pudieran conocer la realidad del Padre, para que en su momento pudiera ser habitación del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo fue todo el final de este personaje Judas. Así que te voy a pedir que me acompañes a nuestro primer pasaje. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 26, y vamos a estar leyendo de los versículos 47 al 50. Lo vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Te lo leo y dice así: Mientras todavía hablaba, está hablando de Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sabes, seguramente tú has escuchado muchas veces esta palabra o esta frase que voy a comentarte. Y es que cuando Jesús le expresa amigo, lo hace de una manera sincera. El Señor no es sarcástico, el Señor no ocupa palabras para dar como una cierta intención con un otro sentido. No, Jesús cuando le menciona a Judas amigo es porque así lo consideraba y obviamente le hace saber que Jesucristo por supuesto ya sabía las intenciones que había en el corazón de Judas. Por supuesto Jesús, como lo platicamos hace un momento al principio del video, ya sabía que él iba a ser la persona que le iba a entregar. Y es por eso que Jesús, cuando mira que se acerca y que sabe que el momento ya de su muerte está muy cerca, se está viendo toda la escena donde es Judas quien de una manera tan abierta se proclama como el traidor de Jesús. En ese momento llega y lo besa. Yo no sé qué sintió el corazón de Jesús, no sé qué sintió tampoco el corazón de Judas, pero vamos a ver también lo que pasa en la siguiente parte, en el siguiente pasaje que quiero compartir contigo. Se encuentra en el mismo libro de Mateo, pero ahora vamos a ir al capítulo 27 y vamos a leer del versículo número 3 al 5. Te los leo y dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y sabes, yo creo que aquí podemos mirar que Judas hizo algo bueno, hizo algo correcto, que era confesar su pecado, sí, pero lo hizo delante de las personas que no podían hacer nada. Lo hizo delante de las personas incorrectas. Si este hombre Judas hubiera ido delante de Jesús, delante de su maestro, que durante
3 años y medio le estuvo conociendo, conoció lo que es el perdón de Jesús, conoció lo que es la misericordia, conoció lo que era que Jesús diera una oportunidad más, como esta mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Yo creo que entonces Judas pudo repasar en su mente todas esas ocasiones donde Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, vete, no peques más, tu fe te ha salvado. Y yo creo que de alguna manera Judas tenía esta esperanza, pero decidió acudir a las personas que no podían hacer nada. Decidió recurrir a las personas que a lo mejor sí tenían una parte muy importante en todo este plan para que Jesús muriera, pero aunque se llevara a cabo, ellos no podían perdonar sus pecados. Pero yo estoy segura que si Judas se hubiera acercado a Jesucristo mismo para decirle: maestro, he pecado, más allá de que seas tú mi maestro, más allá de que hayamos creado o construido un vínculo humano por la cercanía que había entre ellos, había pecado delante del Hijo de Dios. Y yo creo que si Judas completamente se hubiera arrepentido delante de Jesús, Jesús mismo lo hubiera perdonado, porque esto es lo que Jesús le estuvo mostrando no solamente a él, sino a los otros 11 de sus discípulos, para decirle que en él estaba la autoridad para perdonar pecados. Solamente es él el único que verdaderamente puede darte un perdón, puede lavarnos y puede lavar todo de nosotros, con tal de que nuestros pecados sean borrados. Y dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados han sido echados al fondo del mar y que de ahí el Señor no los vuelve a sacar para restregarlos en la cara. Y yo creo que definitivamente pues el final que tuvo Judas fue un final muy desesperado, un final obviamente muy desastroso, pero yo quiero que tú y yo nos pongamos a pensar que no importa cuán cercanos podamos estar de Jesús, si su palabra no traspasa nuestro corazón, si su palabra no es algo que nos impacte, si su mensaje no es algo que nos importe, si tú y yo no mostramos interés en Jesucristo, en su palabra, en su voz, en toda su obra que Él está haciendo el día de hoy, entonces tú y yo corremos el riesgo de repente poder estar cerca, a lo mejor en un sentido de que a lo mejor yo voy al templo, me conecto a las transmisiones, leo yo la palabra, escucho alabanzas, pero si esto se queda solamente en ciertas acciones superficiales, esto no va a traer ningún fruto. Tú y yo debemos entender que hay que hacerlo con un propósito, hay que hacerlo sabiendo que esto agrada verdaderamente a Jesús. Y obviamente Judas pues desaprovechó la oportunidad de estar delante de Jesús, pero ahora la vida de Judas ya fue algo que pasó. Fue una historia de la vida real que tú y yo podemos conocer a través de la palabra de Dios, pero quedó ahí. Tú y yo por Judas ya no podemos hacer nada más que aprender de ellos. Ahora tú y yo debemos cuidar nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos haciendo para permanecer cerca del corazón de Jesús? Cerca como ese discípulo amado que estuvo desde el momento en que fue arrestado hasta el momento en que fue crucificado y que nunca se alejó de su maestro. ¿Qué tan cerca estamos tú y yo? Te repito, no de una manera superficial, sino de una manera en que nuestro corazón esté ligado al de Él, que nosotros nos podamos encontrar arraigados de la roca que solamente es Jesucristo. Si no es así, te comento, te comparto que obviamente todos nosotros, me incluyo yo por supuesto, estamos expuestos a en algún momento separarnos completamente de Jesús y que nuestro final sea algo totalmente destructivo, que sea algo totalmente horrible. Pero una vez más nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar esta hermosa puerta que Jesús nos abre para estar cerca de Él, para poder conocer su corazón, y que no seamos ni siquiera como los principales sacerdotes, como los ancianos del pueblo que menospreciaron a Jesús y tramaron un plan para matarlo, y que tampoco seamos como Judas, que estando tan cerca de Él, lo único que había en su mente era: voy a conseguir dinero al entregar a mi maestro. Tú y yo debemos ser cuidadosos, y solamente lo podemos hacer si el Espíritu Santo nos habita, porque es el que nos revela nuestra verdadera condición y aquel que nos lleva por el camino que es correcto, por las mismas pisadas que dejó nuestro Maestro Jesucristo para poder agradar el corazón del Padre. Y pues bueno chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ya saben que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de este precioso tema, para decirle al Señor: ¿sabes qué? Desde mi interior yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero entregarte todo lo que yo soy. Sé que a lo mejor en ocasiones te he fallado, pero ya no más. Desde mi interior te digo que voy a hacer un compromiso contigo para mantenerme firme, para mantenerme de tu lado y nunca irme en contra de ti. Y pues bueno chicos, con todo mi corazón deseo que el Señor les bendiga abundantemente. Les mando un abrazo muy grande y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un nuevo video. Bye.